Hola cinéfilo, como siempre un placer encontrarte en sintonía en nuestra cita de cada viernes dedicada al séptimo arte. Hoy nos complace mucho recibir en nuestro set de entrevistas a un guionista y director que se ha caracterizado por la osadía artística. Nos ha legado interesantes obras que juegan con la frontera entre el cine y la televisión. Diana y Doble Juego son apenas dos de los títulos que lo acompañan en su extensa trayectoria. Y este amigo que te presentamos a continuación tiene muchísimo que contarnos. Disfruta la entrevista. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Nosotros tenemos el placer de recibir hoy en el momento de la entrevista a uno de los realizadores cubanos más prolijos que tenemos la suerte de tener en nuestro país. Tiene una obra vastísima en el audiovisual cubano, en el cine, en la televisión, para el videoclip. Yo tengo el gusto de recibir a Rudy Mora en la noche de hoy. De verdad, Rudy, yo presiento que va a ser buenísima esta conversación para todos nosotros y sobre todo para los espectadores que nos siguen en Te Invito al Cine, porque yo sé que tú tienes mucho que mostrarnos, que enseñarnos, que decirnos. Y para seguir un poco la estructura del programa, a mí me gustaría que Rudy Mora nos contara cómo te vinculas a esta profesión que forma una parte importantísima de tu vida. Ya, a ver, haciendo un poco de historia, por Martica, ahí será. Tengo que decirte que yo soy hijo de un actor. ¿Sí? Y entonces mis primeros contactos fueron desde niño en las filmaciones. O sea, yo empecé de pequeñito, las vacaciones, lo mejor que me podía pasar a mí era ir a los rodajes de las aventuras, de las novelas. Básicamente. De hecho, hice varios personajes de niños. Y entonces yo creo que por ahí fue que comenzó. Yo recuerdo que una vez, ya después de haber ido muchas veces a las filmaciones, me empecé a acercar mucho a la cámara. En aquellos tiempos, en ese proyecto trabajaba un camarógrafo que se llamaba Juanito Villota, que era un hombre muy divertido, entonces él como que me acogió y siéntate aquí, no sé qué, y entonces yo empecé como que a descubrir la cámara. Y sin tener claro, de hecho, que eso es lo que yo posteriormente iba a hacer, porque yo soy graduado de electrónica, o sea, yo estudié sistemas telefónicos y de datos. Toda esta primera formación de los primeros tiempos de jóvenes fue por ahí. Y sin embargo, después, posteriormente, salto al mundo audiovisual por allá por los años 83, 84, por ahí. Cuando ese es ese salto, cuando lo haces, ¿es exactamente a dónde? A ver, Martica, yo comienzo como editor. O sea, yo pasé un curso de formación. Qué bien, claro. Como editor. Y estuve varios años como editor. Hice varias series, varias telenovelas, cosas de ese tipo para la televisión. Lo que pasa es que para acceder a ese curso, lo más importante era tener una formación técnica. O sea, en aquel momento. Y entonces el ser graduado de lo que yo era me permitió poder entrar. Yo recuerdo que lo único que le dije a mi papá era que yo quería entrar en el curso. Y él me dijo, si tú quieres entrar, gánatelo. Entonces yo opté por el curso, defendí la posibilidad de poder estar en el curso. Y después cuando me gradué, éramos muchos y nada más que había 5 plazas.
Y entonces tuve la suerte de tener una de esas plazas sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie. Yo me preguntaba ahora, escuchándote hablar, si esta parte que tú nos cuentas de estar vinculado al trabajo de tu padre, que era un actor con una presencia muy grande durante muchos años, Una etapa, sí. una presencia muy grande, un actor querido y al cual uno tenía mucho acceso porque el espacio de aventuras era muy popular en nuestro país, pero él era un actor. Y yo me pregunto si alguna vez Quise ser actor. lo pensaste. Bueno, de hecho, a ver, como te decía, hice algunos personajes de niño, después un poquitico mayor hice algunos personajes y te confieso que me gustaba. Lo que pasa es que un día mi papá, sin decirme nada, fue a talento artístico y dijo que no me llamaran más. ¿De verdad? Que no me llamaran más porque ya yo no quería ir a la escuela, yo quería andar en los ensayos, eso es lo que me gustaba, lo que me divertía. Entonces ya a la escuela y él fue y dijo que no me llamaran más. Y un buen día dejaron de llamarme. Esas cosas de la vida, bueno, ¿y por qué no me llamaran más? Yo veía a otros hijos, por ejemplo, el hijo de Reinaldo Miravalle, que éramos casi de la misma edad, y otros hijos que lo llamaban para cosas y a mí no me llamaban, y era después del tiempo yo me enteré que mi papá dijo que no me llamaran más. Y entonces fue como una vocación que tuve que se tronchó, que ahora es lo que yo me justifico por qué a mí me gusta tanto trabajar con los actores. Claro. Yo creo que ahí donde está... Yo va a llegar un momento del programa en que yo quiero que tú me hables del trabajo con los actores, pero de momento tú llegaste a un punto hablándome de la edición. Ajá. Y la edición, a partir de un axioma de muchos realizadores y de muchos especialistas de que el cine es cortar. Entonces, pensando en la película de 35 milímetros, pero bueno, vale, no, la edición es la edición. Sí, ¿Cómo te funcionó eso a ti personalmente para después? Bueno, a ver, te digo, lo primero que le pasa a uno cuando es editor y que tiene interés en ser director es que empieza a cuestionarte cosas desde la posición del editor y empieza a querer, digamos que, desbordar ese límite. Yo empezaba a darme cuenta, ¿y por qué firmaron esto así? ¿Y por qué hicieron tal cosa? ¿Y por qué? Entonces, era un cuestionamiento constante. Y mi difunto padre me dijo, el tema está en que ya tú eres director. Claro, absolutamente. Y entonces ahí, afortunadamente, en el año 87 para el 88 nace la FANCA, que es la Facultad de Medios. Claro. Y entonces, en ese momento solo permitían ya trabajadores de los medios. Esa fue la generación. Sí, trabajadores vinculados a los medios. Esa fue la generación de Tomás Piar, o sea, Orlando Cruzata. Eso es cuando estaba en Quinta y 20. Exactamente. Cuando estaba en Quinta y 20. Una aulita chiquitica que había ahí. Una aulita chiquitica. Ahí comenzamos 28 personas que ya estábamos, mucha gente aquí del ICAI, o sea, comenzamos ahí y ahí, bueno, ahí ya fue donde definitivamente tomé el rumbo. Yo soy graduado de dos cosas. Yo hice las dos especialidades, la dirección y la edición, y me gradué de las dos cosas. Y te graduaste de las dos. Y a partir de ese momento me quedé durante ese primer periodo de 5 años como profesor en la facultad, independientemente de que seguía trabajando como realizador y comenzaba a editar. La edición se fue quedando atrás. ¿Sí? Sí, te digo porque la dinámica en que uno comienza a vincularse con el mundo de la realización, escribir, etcétera, 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 te hace quitarte tiempo para sentarte delante de una máquina. Entonces ya no edito tanto. A veces hago algo, pero ya no edito tanto. Pero yo creo que los principios son los mismos. O sea, la tecnología cambia. Tienes conocimiento teórico, absolutamente. Yo fui transitando por las tecnologías. Eso está ahí. Menos 16 milímetros. Por las demás tecnologías fui transitando. Yo creo que es una base que te sirve, ¿no? Que te ayuda. Ha venido toda esta última generación que es necesario dedicarle tiempo a aprenderla, o sea, todo el mundo digital. Entonces ahí siento como que ya no tengo tanto tiempo para eso. Yo creo que después de haber pasado, fíjate, haciendo un poquito de resumen de lo que Rudy nos ha dicho, el haber vivido un rodaje, yo pienso que eso, mi experiencia personal, y estoy segura que es algo que eso marca, el haber vivido un rodaje, el estar viendo cómo se hace, ya sea cine, televisión, lo que sea.
la grabación de un audiovisual, todo lo que hay alrededor de todo eso, eso es un aprendizaje impresionante. Después el haber recibido la formación académica, teórica, de dos especialidades importantísimas como la edición y la dirección, y haber sido profesor. Entonces vamos a detenernos un momentico aquí porque de todas maneras nosotros conocemos a Rudy Mora en función de hacer de todo, lo mismo para la televisión que para el cine, pero Rudy como profesor, y cuán importante es todo esto que llega a ti de manera previa y cuando empiezas a dar clases. Marta, te tengo que decir una cosa, mira, mi generación de la Fanca fue una generación privilegiada, yo tuve grandes maestros, o sea, a mí me dio clase Artunaga, a mí me dio clase Masí, a mí me dio clase Marilena Espinosa, a mí me dio clase Gustavo Arco. O sea, nosotros tuvimos un claustro de profesores espectacular. Y yo creo que eso también, de alguna manera, las atmósferas que se quedaban en la clase, que era mucho más allá de decirte determinados conceptos, de explicarte cosas, era algo que yo siento que me marcó posteriormente. Porque quise, y de hecho es lo que trato de hacer, de cuando he dado clase, crear también de alguna manera esa atmósfera. Jesús, o sea que todo eso es un referente. Por supuesto, no. Yo, cuando nos reunimos, algunos, cuando nos encontramos, los que tuvimos ese primer grupo, todo el mundo recuerda porque fue muy divertido y fue muy importante para la vida de todos nosotros. Te repito, grandes maestros. Titón nos dio clase a nosotros. Imagínate. O sea, Colina nos dio clase a nosotros 2 años. O sea, nosotros tuvimos grandes maestros. Y esa vivencia que tuvimos de ellos, en mi caso, me dejó ese bichito de la pedagogía. ¿Porque te gusta? Mira, a mí si tú me preguntas si a mí me gusta ser maestro, yo te digo que no, literalmente. A mí me gusta tallerear, que no es lo mismo que dar clases. Vamos a definir un poquito el concepto de tallerear. Bueno, a mí me gusta, claro. A ver, lo que para mí es tallerear es mostrar un grupo de ideas y compartirlas y recibir también. Que no es lo mismo que exponer fríamente un determinado concepto y una teoría tal sobre un aspecto determinado. Eso es una cosa que, bueno, evidentemente hay que hacerlo, pero yo prefiero tallerear, o sea, compartir ideas, dejar que la gente diga, aprendo mucho de lo que digan. Y esa experiencia la he llevado también a otros países, en los lugares donde he dado clases, en México, Guatemala, Perú, en las universidades hago eso, ¿entiendes? Entonces, es una experiencia divertida, la gente no se aburre, yo me siento... Es una experiencia de intercambio. Yo me siento feliz cuando se logra esos ambientes. Y es lo que he hecho durante todo este tiempo, lo que hice en la Fanca en un primer periodo, después una segunda vez que lo hice. Y bueno, a veces esas cosas que te invitan a dar un taller, no sé qué, en la facultad de Historia o la facultad de periodismo. Es una manera de retroalimentarse, además, por supuesto, importantísima. Por supuesto, realmente. Por supuesto. Incluso de organizar ideas. Yo siempre digo una cosa, yo no tengo la verdad. O sea, yo tengo esta idea sobre esto, avalada por esto y esto y esto y esto, y comparto esta teoría con ustedes. Entonces, eso me permite que la gente rompa esa barrera del profesor que viene a imponer determinadas ideas y se abra un diapasón amplio donde fluyen muchas ideas. Hay alumnos muy inteligentes, claro, que inclusive están ahí, pero ya tienen un nivel superior y de preparación, y uno recibe muchas cosas, mucha información. Y lo otro que te iba a decir es que me permite actualizarme. Claro. Porque en la misma medida que van pasando los años, se va cambiando también las maneras de ver el cine, de hacer el cine. Yo imagino que es un reto grandísimo para cualquier profesional del audiovisual que está enfrentado a un aula ahora mismo. Por supuesto. Estás obligado a estar actualizado a pesar de que no sean tus gustos, de que no sean tus inquietudes, de que no sean tus preferencias. Y cuando lo haces fuera de ahora nosotros tenemos mucho más acceso a ver cosas. Claro. Hubo una etapa que era un poquito más complicada porque los formatos no lo permitían. Pero cuando tú das clases en otros lugares donde ya la tecnología estaba más avanzada, te encuentras con que los estudiantes vieron el estreno que salió ayer. Y tienen, y saben lo que hizo el director la semana pasada. Entonces se volvía mucho más complicado. Pero además cuando hablas de tecnología o te introduces en el mundo de la tecnología, que es necesario esto es un medio creativo pero industrial. O sea, hay que hablar de óptica, hay que hablar de lente,
hay que hablar de profundidad de campo, hay que hablar. Entonces, te das cuenta también que era necesario actualizarme sobre un grupo de cosas que no teníamos aquí en Cuba y que existían en el mundo. El primer dron que yo vi en mi vida no lo vi en Cuba, o sea, lo vi fuera de Cuba porque un alumno lo llevó. O sea, yo hablaba de la experiencia esa que tenemos todos de soy Cuba, de la grúa volando, y resulta que hace tiempo en otros lugares el dron caminaba por arriba de las ciudades. Eso fue una experiencia en el año 94, 95. Entonces, te das cuenta que aprendo. Así, sin duda. Y en los rodajes que hacíamos como talleres, como resultado, era riquísimo porque empezaba a ver una cantidad de tarecos nuevos y yo, ¿entiendes? El principio yo creo que es la base, o sea, iluminar la triada clásica de la iluminación, eso no cambia. Lo que pasa es que lo que cambia son las maneras de hacerlo. Y es la que es necesaria actualizarte, ¿no? Hablando de maneras de hacer y tomando en cuenta esa estructura de pensamiento, en una cosa muy interesante que tú nos dices, que es que yo no tengo la verdad, pero tú tienes la tuya. Claro, por supuesto. Tú tienes la tuya. Entonces, a partir de la tuya y de toda esta experiencia acumulada con tanto trabajo, porque Rudy ha trabajado, yo creo, el audiovisual, incluyendo, por supuesto, el cine, desde tantas aristas que hay una acumulación de saber importante. Defíneme qué es para Rudy Mora. Antica, no me pregunta que te define nada, a mí me es difícil No, definir. bueno, olvídate de define. ¿Qué es para ti dirigir? ¿Qué cosa es dirigir lo que sea? Fíjate, estoy hablando de dirigir una telenovela, de dirigir un videoclip, de dirigir cine. ¿Cuál es la función de un director? Para ti, en tu experiencia. Yo creo que es la misma. A ver, te voy a hacer una analogía y después te lo puedo comentar. Cuando un poeta escribe un poema, es sencillamente traduce lo que piensa, lo que siente. Y yo, cuando dirijo, trato de hacer en imagen lo que está dentro de mí, lo que veo, lo que experimento. Son maneras de expresarte. Dirigir para mí es aglutinar un grupo de factores de carácter artístico, humano, tecnológico, para tratar de decir una idea, que a veces en mi caso personal, me cuesta más trabajo explicarla que firmarla. Sí. Quizá, claro, por eso es que yo creo que eso es lo que define un poco a los que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, la imagen tiene mucho más valor para mí que la palabra. De hecho, cuando yo era editor, me pasaba la vida editando la sociedad. Ahí yo paraba en un semáforo y decía, porque yo pudiera contar aquí, o sea, esa cosa que uno es incorpora. Es como los matemáticos, tú uno sabes incorpora que van uno incorpora como una suerte, y todavía a veces me pasa, una suerte como de necesidad de darle dinámica a determinadas cosas. Las reuniones largas no las soporto, o sea, porque yo quisiera editar, levantar este plano y poner el otro. Del proceso de rodaje, ¿cuál es? ¿Tienes algún momento que especialmente te mueve, te motiva? Mira, o no te gusta? Fíjate. Hay dos momentos que yo disfruto mucho. Uno es preparar el proyecto y el otro es dirigir los actores. Dirigir los actores. El rodaje como tal me cansa mucho. Es agotador. O sea, porque hay un grupo de factores con los que tienes que lidiar que no son tan artísticos, por ejemplo, pero que forma parte de esa dinámica. Y es un poco como que me saca. Yo me preparo mucho todas las noches, aunque tenga que dormir 2 horas. Yo me escribo absolutamente todo lo que quiero hacer al otro día. Si es posible, pinto para mí. Yo dibujo muy mal, pero por lo menos me dibujo exactamente lo que quiero, porque yo siento que es importante que la gente, cuando tú llegues a un rodaje, sepan que a partir de lo que tú quieres, te sigue la gente. Entonces, esa cosa de improvisar. ¿Tú, por ejemplo, te gustaría trabajar con el storyboard? No es que me gustaría, es que yo trabajo con trabajas con el storyboard. A ver, el fotógrafo que trabaja conmigo, que ya en los últimos años ha sido el mismo. La primera condición que yo le puse cuando conversé y le propuse trabajar era que para acostarse a dormir antes del llamado teníamos que hablar todas las noches, por cualquier vía, WhatsApp, por teléfono, para yo decirle exactamente al otro día de qué va lo que íbamos a hacer. Porque llegar al llamado y que el fotógrafo esa hora se entere, o tú tengas que explicarle a esa hora cuál es la idea, sobre todo con proyectos largos, porque cuando es un proyecto corto, bueno, hay una pre que te permite abarcarlo, pero en las series, por ejemplo, tú haces una pre que nunca te alcanza el tiempo para prepararlo todo.
creas las bases y por ahí caminas. Entonces hay un momento donde el store ya se acaba y todo surge casi que de un día al otro. Y ese es mi responsabilidad. Entonces yo no duermo casi nunca cuando ruedo. O sea, duermo muy poco. Yo a mi casa a las 7, a las 8, como algo, me baño y me pongo a estudiarme aquello, a aprenderme los textos, los actores de memoria. Yo me lo aprendo todo todo lo que dice todo el mundo, yo me lo aprendo de memoria. Porque los guiones yo nunca los uso en el rodaje. O sea, yo guardo los guiones y busco una hoja donde yo me escribo lo que va. Y sé lo que dice todo el mundo porque me los aprendí. Y le digo a él entonces cómo va, qué lente vamos a usar, qué atmósfera es, o sea, todo más o menos, por lo menos los puntos, para que él que llega primero, porque yo siempre un poquito después, sepa de qué va y no se pierde tiempo. Es una dinámica que me parece... la tuya. Sí, que me parece que me funcionó. Bueno, me parece no, me funciona. Y yo lo que pasa es que eso es como una máquina de moler, porque cuando tú terminas 3, 4 meses de un rodaje, terminas... Es que eso estaba pensando, porque... Sí, yo termino liquidado. Pero no sé hacerlo de otra manera. O sea, no soporto la improvisación. La improvisación solo al margen de la creatividad. Claro. La otra no. O sea, creo que eso te hace respetable para la gente, te da seguridad en lo que quieres hacer. Esté mal o bien, pero te da seguridad. Y llegar con seguridad al rodaje es algo muy, muy importante. Llegar con... Es que, Matica, es que yo creo que eso tiene que ver con la responsabilidad. Claro. O sea, yo no soy director porque gano más o menos, sino soy director porque es una condición humana. Entonces yo me lo tomo muy en serio. Entonces, eso forma parte de mi trabajo, de mi responsabilidad, pero eso no resisto que otra gente no lo sea. Claro. Y por ahí van los tiros. Rudy, es una conversación apasionante, déjame decirte, la manera en la que Rudy nos ha acercado a sus formas de hacer, de trabajar, de entender el audiovisual, de entender su trabajo profesional y un poco revelar esa intimidad que es su manera de acercarse y de hacer todo esto. Vamos a hacer un alto, si me lo permites. Y vamos a quedarnos aquí porque no podemos dejar que Rudy se vaya del programa sin hacer un pequeño recorrido por esas obras que nos han marcado a todos los cubanos, lo mismo en la televisión que en el videoclip, que en el cine, que son resultado del quehacer profesional de Rudy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes muy buenas noches y nos vemos la semana que viene para seguir hablando con Rudy Mora. Una de las películas más provocativas del año, de estas recomendaciones que estamos haciendo en un grupo de programas de grandes estrenos que han ocurrido en septiembre, en esos festivales de cine que logran reunir a los principales títulos del año, los principales filmes del año, pues entre esas películas sin duda va a estar una chilena que se llama El Conde. Va a ser una película que va a estar discutiendo mucha gente porque se trata, imagínense usted, de una película de Pablo Larraín primero y también el protagonista de la película es Augusto Pinochet. Y empiezo a sonreír porque cuando yo le diga la sinopsis, me refiero a la sinopsis, usted se va a dar cuenta que es un disparate de película porque está concebida dentro de lo que le llaman la comedia cáustica o comedia negra o comedia de humor negro con visos fantásticos. El personaje protagónico es precisamente Augusto Pinochet, pero en esta película está convertido en un vampiro. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué no? Un vampiro que dura 250 años, es decir, la película ocurre en el futuro y Pinochet ha decidido morir, a pesar de ser vampiro. No va a consumir más sangre porque ha decidido morir. ¿Y por qué ha decidido morir? Porque algunos, en ese presente en que ocurre la película, en ese presente medio indeterminado, lo acusan de ladrón. Y el ladrón no es, según dice en la película, en uno de sus momentos más definitivos o definitorios, él dice que el ladrón no es, que un soldado puede ser acusado de asesino. Y él prefiere ser acusado de asesino que de ladrón. Y por eso es que él no quiere vivir más en esa eternidad, en ese limbo, en que él habita en unas ruinas que existen en la Antártida, dentro de la fantasía que la película describe.
El hecho de que la película esté dirigida por Pablo Larraín significa también un número de garantías importantísimas. Se trata de uno de los directores más importantes del habla hispana. Y acabo de decir un semi-error, porque el hombre trascendió desde hace mucho tiempo el cine de habla hispana. Y también ha llegado al cine anglosajón, a través de películas como Spencer, aquella biografía de Lady Di, o Jackie, la biografía de Jacqueline Kennedy. O Jacqueline Onassis, o el apellido que tuviera según el esposo que estuviera a su lado en ese momento. En fin, el caso es que Pablo Larraín, eso es en su etapa anglosajona. En su etapa chilena nos dejó películas, o nos ha dejado películas de una trascendencia inmensa, donde la preocupación por la historia reciente chilena es uno de los motivos dominantes. Así está Tony Manero, No, se llama la película No, a propósito del referéndum que se hizo para deponer a Pinochet, o no. Y también dirigió El Club, y el guionista de alguna de estas películas de Pablo Larraín lo acompaña ahora en El Conde. De manera tal que la película tiene como garantizado, y también lo acompaña, por supuesto, ese actor que está en casi todas sus películas o en las principales, que es Alfredo Castro, que es, algunos dicen que es el Al Pacino chileno. A mí me gustaría decir que Al Pacino es el Alfredo Castro norteamericano, porque ¿por qué siempre va a ser el canon el norteamericano? En fin, el caso con actores extraordinarios, independientemente de su comparación con Al Pacino o no. Es uno de los grandes actores que respiran este mismo aire que estamos respirando. Y ahí están Alfredo Castro en esta fantasía delirante que es El Conde, sobre un Pinochet que quiere morir. Y no se puede descontar, independientemente de los elementos humorísticos que la trama tiene, no se puede descontar el interés político que tiene una película en la cual Pinochet es tratado como un fantasma que no muere. No sé si se entiende el simbolismo que puede haber en esto, ¿no? El espíritu de lo que representa Pinochet, que constantemente sobrevive y regresa y sobrevuela sobre Chile y amenaza con volver a enseñorearse sobre la imaginación de los chilenos. Quienes conozcan a Chile, a los chilenos, entenderán mejor de lo que habla Pablo Larraín en esta película maravillosa que yo todavía no he visto, pero que ya se anuncia muy polémica, y yo no voy a perder ni un instante en cuanto pueda verla para volver a hablar sobre ella aquí y hacer la crítica entonces de lo que logró o no logró Pablo Larraín con El Conde, que desde ahora se anuncia muy prometedora. Recibir a Rudy Mora esta noche ha sido un enorme placer y una deuda que teníamos nosotros a lo interno en el programa. La carrera de este guionista y director lo avala y nos complace mucho que haya tenido el tiempo y la deferencia de compartir contigo y con nosotros sobre sus experiencias. La próxima semana, para suerte de todos, estará nuevamente en el espacio de la entrevista. Así que te espero a la misma hora al finalizar el noticiero, siempre por la señal del canal educativo, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.